Pues yo era pentecostal. De hecho, mis compañeros dicen el pente. Telephone the glory, oh what joy divine. I can feel the current flowing all the time. Y llegamos con una pandilla de esos y nos metimos en un sitio y llegó la policía y los cogió a todos. Yo me puse a llorar. Pero cuando me desperté yo estaba llorando de verdad, ¿verdad? Sí, en el sueño yo me volví parte de la pandilla de esas. Y hacía y planeaba y hablaba y era malvado. Dios le bendiga, hermanos. Estamos acá en un capítulo más de Aprendamos, junto con nuestra hermana Alison y nuestro invitado especial en esta noche, nuestro hermano Álvaro Torres. Dios le bendiga, hermano Álvaro. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios. Amén. De verdad es un gusto poder contar con este privilegio, hermano Álvaro. De verdad, en su pasada por acá, por la iglesia, aprovechamos para poder hacerle algunas preguntas acerca de su ministerio. En esta noche, hermano, la primera pregunta que quiero hacerle es, hermano Álvaro, si pudiera regresar al momento que Dios comenzó a tratar con usted, ¿qué recuerdos vienen primero a su mente y cómo el Señor empezó a tratar en su corazón? Lo que pasa es que eso abarcaría varias áreas. Porque una vez que Dios trate conmigo sobre la salvación, sobre el ministerio, o aún el servicio a otros. Yo crecí en la iglesia, así que eso se dio por costumbre. Yo iba a la iglesia y aprendí las escrituras, los himnos, el ambiente. Pues yo era pentecostal. De hecho, mis compañeros dicen el pentecostal. Entonces, esa es una parte de la vida, ¿no? Tiene unas experiencias, pero como no es pequeñito, no tiene una definición determinada. Uno es pentecostal. Ya por ahí como a los 12 años, en los que yo iba muy bien, me torcí. Me torcí. Esas torcidas que uno no entiende por qué, como la otra noche testifiqué aquí. Pues yo nunca lo entendí por qué. Pero me rebelé, me salí del colegio, no me sometía ni con castigo, ni así, era una cosa impresionante. Eso me duró como 7 meses. Pero si usted le pregunta en mi casa cómo era yo, ¿se acuerda ya de los 7 meses? Porque fueron suficientes. En ese tiempo, pues, no sé, yo no recuerdo que yo me hubiera acostado pensando en nada. Yo era un niño de todos modos. Esa noche yo tuve un sueño, pero, es decir, lo viví y lo vivo cada vez que lo pienso. En el sueño Dios me mostró hacia dónde iba yo. Y en el sueño me volví malo con un grupo de malosos y todo así. Pero era vivido, era real. Y llegamos con una pandilla de esos y nos metimos en un sitio y llegó la policía y los cogió a todos. Pero a mí no. En el sueño yo no veo cómo salí yo de ahí. Es decir, pero yo aparecí en otra parte. La otra parte donde yo aparecí era el basurero público. Yo conocí el sitio porque había estado ahí. Y bueno, lleno de basura. Era al lado de la cárcel Modelo de Barranquilla. Sí, yo me vi en la basura, en la miseria, en el sueño. Y yo veía a los presos allá y las ropas colgando. Entonces, el cuadro era... De hecho, yo no puedo pensar en eso sin vivirlo. Amén. Era tan real. Yo me vi en la miseria. Y de alguna manera, aunque yo era un niño, yo entendí que mi miseria no era física, sino que era moral. Yo entendí eso, lo sentía. Entonces en el sueño Dios me dijo,
o te arrepientes o te dejo. Yo me puse a llorar. Pero cuando me desperté yo estaba llorando de verdad, ¿verdad? Pero llorando que no podía respirar. Y sentía, decir, yo sabía que Dios estaba parado ahí. No lo veía, pero estaba ahí. Y me estaba hablando. Arrepiéntete ahora. O te dejo. Yo me arrepentí. Estuve arrodillado, pues no sé qué tiempo estoy yo. Hasta que me sentí bien. Y me acosté a dormir. De todos modos, yo era un niño. Así que, pues fue una experiencia que yo tuve, pero que no se la comenté a nadie, ni hice aspavientos de eso, sino lo viví. Lo viví. Pero al otro día yo era otra persona. Gloria a Dios. Total. Desde entonces hasta el día de hoy. Me volví al colegio. Es decir, volví a mi normalidad. Claro. Entonces, esa para mí es la experiencia más grande de la vida. Lo que yo haya tenido después de experiencias que han sido muchas y algunas muy extraordinarias. Pero esta experiencia tiene algo que yo, si es que la recuerdo y yo la vivo otra vez. Porque fue impactante. Sí, en el sueño yo me volví parte de la pandilla de esas. Y hacía, y planeaba, y hablaba, y era un malvado. Y digo, eso que te vas ahí vas. Entonces yo creo que para mí esa fue la experiencia más impactante de mi primera infancia. Ya después vino el llamado. Pues ya el llamado de una forma más normal, digamos. Yo estaba en un culto misionero. En realidad, en la escuela dominical los maestros nos habían enseñado a dar ofrenda misionera. Y en verdad lo tomamos en serio. Sí, yo quería tener mi ofrenda misionera. Nos habían enseñado que pusiéramos un meta y siempre la superáramos. Así que siempre queríamos una ofrenda más grandecita. Pero llegó ese día, ese domingo, y yo no tenía ni un centavo. Y de verdad estaba como sentido que no podía ayudar la ofrenda. Entonces el pastor, que era el hermano Larce en esa época, mientras recogían la ofrenda, yo le voy a contar una anécdota que leí. En una iglesia estaba recogiendo ofrenda misionera. Había un niño que quería dar ofrenda, pero no tenía plata. Es decir, yo era un niño así que para mí eso era anillo al dedo. Me llamó la atención. Dice, cuando vinieron los hermanos, los sugieres a recoger la ofrenda, llegaron del niño, y le digo, no hermano, baja el platillo. No, bájelo más hasta que lo puso en el suelo. Entonces él dijo, yo no tengo plata, pero yo me voy a poner de ofrenda. Y se paró del platillo. Él contó esa historia. Bueno, a mi edad eso me resultó lo más claro que se puede hablar. Yo dije, no, pues yo también puedo dar una ofrenda. Claro. Cuando se fue todo el mundo, yo pasé a estar solo. No creo que estuve más de 5 o 6 minutos ahí. Entonces, porque es mi manera de ser. Yo si digo blanco es blanco y ya. Y si digo no es verde, es verde. Y ya no voy a darle más vueltas a las cosas. Soy como lacónico, en manera de hablar. Digamos que ha sido mi defecto casi. Para escribir es difícil porque yo digo pocas palabras. Así que yo me arrodillé, no creo que fueron más de 5 minutos, pero dije, Señor, no tengo plata, pero tengo mi vida. Te la regalo. Ese es mi ofrenda. Y me levanté y me fui. Como a la semana, la esposa del pastor, que era la hermana Darcy, me dijo, ¿usted quiere enseñar niños? Pues yo tenía 13 años. Lo que menos quería yo era enseñar niños. Yo quería jugar fútbol y a correr por ahí.
Y le iba a decir que no. Pero me acordé de la ofrenda. Y pues es que ya tu vida no es tuya. Tú no puedes decir que no, ya se la regalaste. Yo por eso a veces veo que de pronto, porque los hermanos no entienden eso. Ellos pasan 40 veces ahí, 40 veces lloran, pero se dan a hacer lo que no es. No sé por qué. Porque yo lo dije una vez, y esa vez yo enseguida me acuerdo, yo ya regalé mi vida, sí, no es mía. Y si no es mía, ¿por qué voy a decir que no? Era como tan simple para mí eso, ¿no? Y yo le dije, ¿y dónde están los niños? Dice, no hay niños. Hay un barrio de invasión, porque en la época de la violencia, mucha gente del interior se vino a Barranquilla. Y en pocos meses vino como 60.000 personas. Se invadió la ciudad. Y hacían tambucho en cualquier parte, porque la gente huyendo de la violencia. Y entonces este barrio se formó así. Entonces una señora que empezó a asistir a la iglesia le dijo eso. Ay, es que hay tantos niños en la calle que me da dolor si alguno viniera y le enseñara algo, porque esos niños corriendo por ahí. Entonces, pues yo que ya que iba a decir si yo había dicho que sí. Bueno. Me buscó un asistente pastor de 9, yo tenía 13. Y nos fuimos allá. La primera clase yo tuve 8 niños, como entre 3 a 5 años. Eso era pues una guardería. Pero rápidamente empezaron a crecer y a haber niños, y algunos ya mayorcitos. Bueno, eso que surgió parecía así como tan doméstico. Si yo esa noche he dicho que no, yo no sería pastor. Porque yo esa noche entré al ministerio y me di cuenta. Pues yo iba a ayudar a poner los zapatos o ayudarlo a peinar. Y la mamá está ahí, siempre uno habla con la mamá y le pregunta, porque quién es el que le va a enseñar a los niños. Y uno les testifica. Entonces, la gente decía, si hubiera por aquí un culto, uno iría, pero es que primero no tenía ni para el bus. Y había que coger 2 buses para ir a la central, eso era lejísimo, pero lejos. Entonces yo tenía como 14, casi 15, tenía 14 pico. Y dije, hermano García, ya la gente pide un culto, que sí, pero no tenía quien mandar allá. La iglesia nuestra estaba empezando. Yo estoy hablando de cuando yo tenía 13 y tengo 81, eso es casi 70 años. Y la iglesia tiene 90, así que. La de Barranquilla empezó en el 43 y yo nací en el 44, así que eso era empezando la iglesia. Así que él no tenía, pero bueno, haga el culto. Esa casa no tenía piso, era una casa de suelo, en arena. Buscaba unos troncos de árboles en forma de horqueta y los enterraban en el piso y le pusimos una tabla encima y se derramaban. Y empecé a predicar ahí. Eso se llenaba de gente. Pero se llenaba hasta en la calle. Pues uno no se da cuenta que están haciendo una iglesia. Uno lo que está es predicando. Hermano Álvaro, hay algo que me causa mucha curiosidad ahora que usted dice esas palabras. Y es que mi abuelo hace esos 60 años también iba a esos cultos en ese barrio. ¿En el bosque? Sí, señor. Y me causa alegría y asombro cuando usted dice esas palabras, porque mi papá hoy en día tiene unos 56 años. Y mi papá me decía algo muy parecido a lo que usted me dice. Dice, en mi casa hacían cultos de barrio y la gente se asomaba por las ventanas. Y en cierto modo, muchas veces a uno le cuesta como quizás creer esas cosas. Pero me decía mi papá, y hay veces las personas se asomaban por la ventana para escuchar el culto. ¿Qué cree usted que era
esa sed que tenía ese barrio de la palabra del Señor. Vea, la Biblia sí muestra mucho, aunque no nos guste a nosotros, sobre todo en un país capitalista. A gente no le gusta que uno hable así porque le parece que como que no es verdad. Pero la abundancia aleja al hombre de Dios. Sí, total. Y la necesidad, pues tiene que buscar una solución. Y entonces descubre que su solución es Dios. Fíjense que lo primero que Dios le advirtió a Israel cuando lo sacó de Egipto, Él le dijo, ahora que vayas a estas ciudades que tú no construiste, y viñas que tú no plantaste, y silos que tú no llenaste, mira que no te olvides de Jehová tu Dios. Y el salmista dice, no me des tanto que me olvide de ti. Es decir, cuando el hombre se siente prepotente porque es autosuficiente, él se aleja de Dios, porque él cree que él puede. El problema de vivir en un país como este es ese, que la persona se va volviendo autosuficiente y cree que con mucho trabajo lo puede suplir. Y resulta que eso no es verdad. Si tú vas al libro de Ageo, el Señor le dice, siembran mucho y recogen poco. Beben y no se sacian. Y Él no le dice, siembren más, póngale más fertilizante, échele más agua. No, Él dice, meditad en vuestros caminos. ¿Sí? No es por falta de agua, no es por mal sembrar. Algo está mal contigo. Y nosotros, me busco un part-time. Esa es la solución. Porque le parece al hombre que es que, hermano, es que eso es así, necesitamos la plata. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, entonces el hombre se vuelve ciego y la Biblia se habla en contra de los ricos. Lo dice claramente. Si vienen los ricos y tú le das prioridad y lo sientas de primera y coges el pobre y lo mandas allá atrás. Enséñale a los ricos a usar su riqueza para ayudar a los otros. Si la Biblia habla de eso mucho. Pero nosotros creemos que eso es como a los ricos de esa época. Pero es que no es rico el que tiene plata, es rico el que cree que la plata soluciona el problema. Él tiene mentalidad de rico. Entonces, aunque no tenga plata, él tiene mentalidad de rico. Y el que se viene huyendo de su país por necesidad a este país, viene buscando eso, no por maldad, sino que él piensa pues que tiene hijos, tiene necesidades, quiere comprarse la casa, y acá como que se consigue. Y de pronto es verdad. Pero no se da cuenta que en eso está sacrificando otras verdades. Y ese es el problema. Yo allá empecé a predicar, pero hermano, las casas de los hermanos empezaron a ser las mejores. Los hijos de los hermanos empezaron a ir al colegio. Los hogares se empezaron a arreglar. Entonces, el cambio social, aparte de espiritual, el cambio social es radical, total. Amén, pastor. Queríamos preguntar también, hablando ahorita un poco de las familias, usted nos ha contado que usted quedó viudo con sus hijas. Con 5. Con 5 hijas. Y quisiéramos preguntar cómo eso no detuvo su fe, cómo eso le permitió a seguir confiando en el Señor, y qué consejo le podría dar a alguien que esté pasando por una situación similar o por otro tipo de situación que quiere desmayar. Si usted me ha prestado atención como predico yo, aquí lo dije, vamos a montar un escenario, ¿cierto? Sí. Si tú montas el escenario correcto, no tienes ninguna razón para no creer en Dios, o dudar de Dios, o estar molesto con Dios. Una niña, hija de un pastor, como un amigo, oyó que mi nieto se había muerto, el que yo vi aquí, el que yo dije aquí, es ese. Entonces ella dice, uy papi, al hermano Álvaro sí le pasan cosas. Él me lo contó. Yo me fui pensando, bueno, ¿cuáles son las cosas que me han pasado?
¿A cuántas personas se les ha muerto la abuelita en el mundo? ¿A cuántas personas se les ha muerto la mamá? ¿A cuántas personas se les ha muerto un hijo? ¿A cuántas personas se les ha muerto la esposa? Entonces, ¿qué me ha pasado a mí que sea raro? Amén. Entonces, yo no entiendo por qué las personas se creen tan egocéntricas. Que a Dios a ellos sí tiene que dar una explicación que no la da a nadie. Oye, la gente se muere. Está establecido a los hombres que se mueran una vez. ¿A qué edad? A cualquier edad. Amén. Entonces, el que tiene la mente mística, él cree que hay una razón trascendental para todo lo que le pasa. Ese es calvinismo. Nosotros no somos calvinistas. Nosotros tenemos un proyecto preestablecido. Entonces, no hay que... ¿Por qué se moría mi mamá? Y tiene que haber una razón extraña. Oye, hicimos lo posible, le llamamos al médico, le hicimos yo hasta vendí mi casa por salvar a mi esposa. Pero no se pudo. Oramos, ayunamos. Pero Dios no ha dicho que si tú ayunas no se van a morir. No sé quién inventó eso. Me dio mucho dolor en la pandemia ver a los hermanos en ese plan en las redes. Vamos a hacer 10 días por tal, a que no se muera. Y se murió. Entonces ellos se sienten frustrados porque tienen una mentalidad mágica. Es que ellos creen que eso es un plan preestablecido y que ellos lo pueden cambiar si ellos ayunaran o oraran. La Biblia nunca ha dicho que la oración resucita a los muertos. Amén. Dios resucita a muertos, Amén. no la oración. Lo que pasa es que yo necesito orar para hablar con él. Eso es todo. Sí. Yo uso la oración como el teléfono. De hecho, en inglés hay un libro que se llama Telephone the Glory. Telephone the glory, oh, what joy divine. I can feel the current flowing all the time. Sí, es como el teléfono, la oración es como el teléfono. Es solo un medio de comunicación con Dios. La oración no tiene poder ni de nada. Pero sí es un medio efectivo. Amén. Un hermano llega a la oficina y dice, hermano, que le explique sobre la oración. Y le vea. Suponga que usted está aquí y me dice, hermano Álvaro, tengo un problema. Mi niño sacó el mayor puntaje en las pruebas nacionales y va a la universidad que tiene el cupo seguro y le dice que no lo recibe porque no tiene un padrino. Pero usted me encuentra a mí hablando por teléfono, usted no sabe con quién estoy hablando. Pues estoy con el gobernador y le digo, dígame el nombre de su niño. Oiga, doctor, ya que estamos hablando, tengo una señora aquí y le cuento. Dice, ¿cómo? No. Diga a la señora que venga ahora, que su hijo tiene el cupo asegurado. ¿Cómo? Tráigalo. Bueno, listo, va a estar arreglado. Entonces yo digo, una llamadita hace milagros. Pero la llamadita no hace milagros, es una forma de decir que me permitió comunicarme con la persona que podía resolver el problema y claro, por eso es que uso el medio. Claro. Por eso oramos, pero no porque la oración en sí tenga un poder. La Biblia nos dice no. La oración del justo prácticamente puede mucho, y alcanza, no es que tiene poder de hacer, sino poder de capacidad de comunicación. Entonces yo nunca me he cuestionado eso. Yo hice por mi esposa lo que pude. Me tocaba bañarla, alimentarla, cambiar la cama sin moverla de la cama, porque los huesos tenía cáncer. Huesos. Pero se murió. Es más, si vamos por la Biblia, ella ganó más que yo. Amén. Y Pablo dice, es mejor irse que quedarse. Es mejor. Así que cuando lo sanamos, le hacemos un daño. Le damos lo peor. Porque es que el ser humano valora tanto la vida física que él cree que eso es lo máximo que tiene. Y yo lo comprendo porque también soy humano. Pero si entendemos bien las bases bíblicas, no es verdad. Para mí el vivir es Cristo.
Y el morir, no Ganancia. pierdo nada, es ganancia. Hermano Álvaro, en su biografía podemos ver algo muy importante y es cuando usted fue de misionero a España. Yo quisiera hacerle una pregunta sobre eso. Cuando Dios lo llevó al campo misionero en España, ¿cuál fue el mayor reto que encontró al llegar en ese lugar? ¿Y cuál fue la experiencia en este país acerca de lo que es predicar la palabra del Señor? Volvemos aquí a lo mismo. Es decir, creo que conmigo siempre la gente tiene ese problema cuando hablan conmigo. ¿Entiendes? Porque yo tengo una comprensión de la vida. Reto, bueno, la palabra reto es algo que se pone para que uno lo resuelva o que le impide cosas. Yo nunca he pensado así. Si yo nunca he tenido un reto, tengo la vida. La vida es igual para ti que para mí. Tengo que comer, tengo que bañar, tengo que levantar, tengo que trabajar. Lo mismo. Entonces, sí hay situaciones que uno encuentra, pero verlas como un reto, no sé, es decir, no le veo yo el sentido. Una de las cosas difíciles en España cuando yo llegué era que estaba la dictadura de Franco. Franco era muy católico y entonces él no permitía libertad religiosa. Aprobó la libertad religiosa, pero para practicarla, no para hacer proselitismo. Entonces uno sí, si lo denunciaban, lo ponían preso. Uno tenía que jugársela. Si me denuncian, que me denuncien, pero si vas a un país así y no quieres que te pongan preso, quédate en tu casa. Porque eso es así. Se va a decir, mano, ¿cómo voy yo allá así? Mira, entonces tú no eres ministro, tú eres un oportunista que te va por lo que está suave. No, esa es una dificultad que había allá. Pero igual nosotros, yo no recuerdo que yo haya parado por testificar a alguien pensando que me poner preso. Las consecuencias que vengan, yo voy a hacer lo que vine a hacer. Nunca me pusieron preso. Nunca me maltrataron. Nos cerraron la iglesia en Málaga recién que llegamos, como al año y medio por ahí, nos cerraron la iglesia. Pero claro, en parte fue culpa nuestra. Uno tiene que aceptar que las leyes son para acatarlas. Y nosotros no teníamos permiso para hacer reuniones. Entonces el gobierno no cerró la puerta. Entonces yo dije al hermano Dios que trabajamos juntos, hermano William Dios. Y dije, hermano, la Biblia dice, yo soy el que cierro y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. Así que el que tiene poder para abrir, tiene poder para cerrar. Y tiene poder para cerrar, tiene poder para abrir. Así que el que no puede abrir esto es el gobernador. Vamos allá. No, pero yo, vamos. Lo más que pasa es que nos echen. Diga, no fuera de aquí. Y fuimos los dos. Hablamos con el gobernador, hombre muy amable. No era un grosero ni nada. Entonces nos dijo eso, que es que no podía, porque la ley es la ley. Y tenía razón. Entonces yo le dije, pero usted sí podría autorizar, por ejemplo, un cumpleaños. Claro. Una reunión social. Claro. Lo que no puede darle una licencia de iglesia. Pero yo sí puedo autorizar una reunión, dígame usted qué reunión quiere hacer. No, tenemos los miércoles una reunión de 7 a 10 de la noche. Y necesitamos una reunión los domingos. Sí, no, claro, no le puedo hacer no dio permiso. Ya. Eso es todo. Entonces uno a veces cuenta las historias como si hubiera sido una calamidad. Pero no, es que fue uno un poquito torpe. Sí, amén. Entonces no, tú tienes que poner las cosas en su sitio. Yo veo que España, yo diría que nos fue bien. Esos problemas son problemas de manejo que se dan en todas partes, aún aquí, con toda la libertad. Es más, aquí hay menos libertad religiosa que en Colombia. Esto no es una iglesia, esto es una corporación. Y en Europa son fundaciones. En Francia solo hay una iglesia que es la católica. En Inglaterra solo hay una iglesia que es la anglicana. En Holanda solo hay una iglesia que es la luterana. Pero en Colombia nosotros somos una iglesia legalmente, es decir, por definición legal. No es solamente la iglesia católica. Entonces,
Los hermanos se dan cuenta de eso. Ellos creen que son una iglesia porque aquí por teología somos. Pero legalmente esto no es una iglesia. Esto es una corporación. Amén. Hermano Álvaro, usted durante muchos años ha servido al Señor, lo escuchamos en diferentes prédicas, conferencias que usted puede ofrecer en diferentes partes y habla sobre 60 años de ministerio. Pero de esos 60 años, bueno, esos 60 años me dobla la edad a mí, bueno. Pero en eso, hermano Álvaro, usted 3 veces ha sido presidente de la Iglesia de Colombia. 4 veces. 4 veces ha sido presidente de la Iglesia en Colombia. En esos 4 periodos, hermano, ¿qué cree usted que ha sido lo más difícil que se ha encontrado? ¿Y cómo ha podido sobrellevar este cargo con tanta responsabilidad? No vamos a decir difícil, con tanta responsabilidad. Porque en uno de sus mandatos se implementó lo que fue la Refan. Una de las cosas para llevar el evangelio de la mejor forma, quizás, estructurada en la Iglesia de Colombia. Vean, volvemos, montemos el escenario. Nuevamente. El que yo he estado insistiendo aquí, ya lo he dicho 2 veces. El cristianismo es una ideología. Y los hermanos cogen esto como una religión. Entonces hacen una liturgia y ya cumplieron como los católicos. Ir a misa los domingos, días de guardar, y con que usted llegue antes de la elevación ya hizo misa. Entonces los hermanos vienen a culto, dan su ofrenda, sus diezmos, cantan alabanza porque les fascina cantar y ya. Bueno, si acaso hay un amigo, lo invitan, pero no es como una misión, sino como una oportunidad que se presenta y lo invitan. Yo creo los postulados cristianos, pero de verdad los creo de corazón. Yo creo que soy un instrumento. Usted ve ese piano que está ahí. No está dañado para nada. Está bien. Pero no está sonando. Porque él no suena cuando quiere. El que se para a tocarlo es el que lo hace sonar. Claro que él está listo. Todos sus circuitos están bien, todos sus teclados, está afinado, pero está callado. Entonces, yo nunca llegué con ese cuento que yo escucho, que es muy empresarial, pero mundano. Por eso es secular, para no usar una palabra que se llama Luca, secular. Que, hermano, ¿cómo ve usted la iglesia en 20 años? Yo no tengo que hacer eso, ni me interesa. Porque esta iglesia no es mía ni es mi empresa. Yo soy un obrero. El jefe que tiene el modelo. Él tiene el arquetipo de lo que él quiere hacer. Y como dice, ¿por qué ese anillo ahí? Yo lo pongo ahí. ¿Para qué? No sé, yo lo pongo. Señores, ¿para qué? No pregunto. Porque él la dice. Entonces nosotros, como somos seres humanos y tenemos razón y tenemos voluntad, no nos gusta eso. Porque eso es lo que le llama la muerte. La muerte es una muerte volitiva, es una muerte de la voluntad. La muerte no es que tú dejaste de fumar, eso era que tú tenías vicios y tú te sanó de eso. Eso no es morir. Morir es que tú dejes de pensar como tú fueras un individuo y empieces a pensar como que tú eres parte de un cuerpo en el que Dios te bautizó, Dios te metió en el cuerpo. Entonces, yo he pensado siempre así. Yo fui a España porque Dios me mandó. Amén. El día que terminé, me vine. Yo tenía residencia española y yo nunca pensé que era porque una nacionalidad y que residencia permanente para qué, si yo soy colombiano. Yo fui allá, fue a lo que fui. Si Dios me dice quédate, me quedo, pero si Dios me vengo. Yo estuve aquí viviendo. Nunca me quedé. Yo nunca ni siquiera tengo un overstay. Yo dije, 8 días, 8 días. Yo fui al Canadá a estudiar, estuve estudiando. Yo no me quedé, yo fui a estudiar allá. Sí, yo nunca he tenido esa manera de pensar.
Cuando yo estudiaba, porque pues esa es otra historia, un colegio que fundaron para nosotros solos. Entonces le dieron un programa especial. Yo estudiaba inglés, francés, alemán, griego y latín. Y yo decía, ¿verdad, muchacho? Y yo pensaba, bueno, si Dios me dice que estudio inglés, debe ser que yo voy a entrar a la iglesia algún día para servirle. Porque para más nada. De verdad, así. Yo era ingenuo en ese decía. Porque uno sí le sirve para otra cosa, pero yo pensaba así. Yo tocaba piano. Pero yo nunca he sido pianista. Pero tuve profesores de piano muy buenos. Entonces, cuando yo empecé en la obra, yo sí tocaba un acordeón piano. Pero eso mientras puede ser, mi primera esposa era una pianista excelente y un oído absoluto que yo cantaba era tarde, yo me malacostumbré porque ella cogía el tono enseguida. Entonces tenía un oído impresionante. Entonces yo no tengo interés en ser pianista. Yo tengo interés en servirle a Dios. Amén. Entonces yo nunca he fracasado, nunca me siento decepcionado porque no voy para ninguna parte. Yo ya estoy en Él. Amén. Para allá voy, para allá que salí. No voy por otra parte. Nunca he pensado, y si yo pudiera coger otro empleo, yo créame que eso no se me ha ocurrido a mí nunca. Yo soy pastor porque Dios me hizo pastor. Y no quiero ser otra cosa. Yo estoy satisfecho con lo que soy. Veo que otros adquieren otras cosas. Bueno, cada quien tiene un camino. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque así enfrente de la iglesia. Yo nunca fui con el pensamiento de crear una iglesia así o así. Si lo que yo estoy dirigiendo, entonces tú me mandas un documento a mí, mano, no puedo comprar, porque en este barrio no hay que estar. Entonces yo me pongo con el abogado y hay que resolver, y pensar. Entonces este problema se presenta en el país. Vamos a crear una cosa que resuelva este problema. Y a raíz de la necesidad, creamos una solución. Así nacieron todas las cosas que yo hice. No porque yo quisiera hacerlas, ni porque yo tuviera una visión, lo que sí tenía era diligencia y amor por la obra. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Nosotros, por ejemplo, yo puse la nivelación, que es la ayuda de los pastores económicos. Primero la pensamos distritalmente, así que se quedaran esos diezmos, ese 7% en el distrito. Pero había distritos que eran más pobres y otros mucho más ricos, entonces no convenía. Lo hicimos nacional. Pero lo hice porque cuando tú recibes una ayuda mía directamente, tú tienes que humillarte. Más feliz cosa es dar que recibir. Porque el que da es porque tiene y el otro es porque recibe, está humillado. La nivelación tiene la bondad que no es personal, es institucional, así que no conoce a nadie. Tú no le das de favor a nadie. Aquí todos ponemos y eso de manera impersonal se miran los resultados. Este no recibe sino tanto, póngale tanto. Ya. No tienes que saber quién es ni quién no es. Eso conservando la dignidad de la persona. Entonces, ese tipo de cosas se hicieron viendo la necesidad y pidiendo a Dios que le diera una solución. Y una solución cristiana. Toda persona que le gusta hacer ayuda, pero que sepan que Él las da, tú vas a ser un esclavo de Él. No la recibas. Mejor muérete de hambre. Pero no, ¿por qué? Porque eso no es cristiano. No sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Son principios. Entonces, en las veces que yo fui presidente, yo estuve en el consistorio casi 40 años. Entonces, las propuestas no vienen de una visión personal de que yo quisiera que la iglesia fuera una gran iglesia. No, la iglesia es una gran iglesia aunque yo me muera mañana. No depende de mí para nada. Pero Dios me puso ahí, de empecé por algo. Le pongo entonces a su disposición mi capacidad, mi diligencia, lo que Él quiera que yo le haga,
y me mantengo en comunión con Él. Y a veces dice, oye, claro, ese problema se resolvería así. Entonces, todas esas reglas que hicimos no nacieron de la inventiva o de la ganas de que la iglesia sea así, no, sino Dios te muestra el problema, hay que resolverlo. Y así resolvimos todo. Con los misioneros, los misioneros aquí, con la salud o en Centroamérica era muy difícil. Entonces le mandábamos un seguro de salud, pero un dinero, pero no podemos mandar un dinero tan grande. Entonces no les alcanzaba para el seguro. O algunos tienen un seguro mínimo. Entonces hay que seguirlo. Hagamos un fondo de salud, nosotros. Y no le pertenece a nadie. Pero al que lo necesite se le paga todo. Y ya. Queremos si tuviera un seguro de 500 millones. Amén. Gloria a Dios por eso, pastor. Realmente es una bendición poderle escuchar. Amén. Y poder aprender cómo es servir a Dios de una manera desinteresada. Y además de eso, que vale la pena entregarle la vida al vale Señor mucho. totalmente. Y ya para terminar, realmente es una bendición. Nos gustaría seguir charlando con su merced, pero ya para terminar quisiéramos preguntarle. Su merced ha estado prácticamente desde el comienzo de la iglesia Bueno. Pentecostal Unida de Colombia, ha visto también la iglesia aquí en los Estados Unidos, en España y en otras partes del mundo. Y vemos que en esta generación en la que estamos viviendo hay muchas cosas que se pueden poner en nuestra contra, que podemos usar a favor o que pueden ser un problema para nosotros. Nosotros queremos que su merced le pueda dar un consejo a esta nueva generación. Cómo la iglesia puede, obviamente va creciendo, pero sin perder esos principios bíblicos y esos principios que nos ayudaron a crecer desde el principio. Es que es simple. No sé nosotros por qué los seres humanos. Es porque, claro, nosotros tenemos inteligencia. Entonces, claro, en el mundo natural, nosotros vemos un poco de retos, de problemas, de dificultades, y las hay, pero es que ese es el mundo natural. Le diré esto, al que está diciendo el hermano Elvis, porque nos conocemos muchos años. Hace unos meses, antes de venirme, tuve una reunión de pastores. Me invitaron a almorzar después. Bueno, yo pedí un arroz de camarón. Pero antes del arroz de camarón trajeron queso frito, patacones, y empezamos a picar y a comer. Yo estaba casi lleno ya. Ese arroz de camarón cogí un poquito y yo le dije al que estaba al lado, que era el supervisor, y digo, este arroz no era para mí. Este es para alguien. No, ese es para usted, libertador. Y si no, llévese para la casa. No, es que no es para mí. Ya verás. No, vete por lo llevamos. Vinimos a hablar de eso en el camino. Porque él insistía en que yo me llevara eso para la casa siquiera. Bueno, y lo entiendo, ¿no? Nos bajamos y él quería que lo dejara en el carro para que me llevaran. Y digo, no, bájalo. Y había 3 jóvenes en la puerta de obreros. Y yo le dije a él, te voy a mostrar para quién es este arroz de camarón. Y se echó a reír. Yo llegué a ustedes y llegué a uno y le dije, ¿qué almorzaste tú hoy? Y se quedó tartamudeado. No, más es que, ¿qué almorzaste? Bueno, es que mi esposa pedimos un almuerzo para los dos. Pero ella está embarazada. Y yo vi que lo comió con tanta gana. No, cómetelo todo. Y mira, aquí está el dueño del almuerzo, te das cuenta. Ese muchacho entró allá y en 3 minutos. Entonces, es que la obra de Dios es así. Amén. ¿Entiendes? Es así. Amén. Entonces, lo que yo decía a los hermanos es simple. No se turbe vuestro corazón. Amén. ¿Y cuál es la solución? Creéis en Dios. Eso es así de simple. Lo que nosotros llamamos dificultades son incredulidad nuestra. Porque ¿acaso hay algo difícil para Dios?
Es así de simple. ¿Creéis en Dios? No es una pregunta. Jesús no les preguntó. Él dijo, ustedes creen en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y si eso no le sirve, yo soy el Padre. El que me ha visto en mí, entonces, ¿qué más? Pero los hermanos se dan cuenta que Dios es su solución. Amén. Ellos quieren hacer programas, eso hacen las empresas seculares. Y claro, eso no es que sea malo, pero eso es la solución secular. Entonces, si tú buscas a Dios, Él te va a ayudar, está claro que ese es tu programa. Pero si tu busca de vida la tiene ahí. Entonces uno tiene que conocer a Dios. Desgraciadamente la gente conoce más la constitución del país que la Biblia. Entonces, claro, sabe lo que está allá en la ley, pero no sabe lo que está aquí. Sí, amén. Entonces, la iglesia se resuelve sencilla y simplemente porque está en las manos de uno que lo sabe todo, no por nosotros. Hombre, algunos tienen más inteligencia que otros, pero Dios dice, bueno, porque mi inteligencia es mano de Dios. Él la va a usar. Obviamente, si la necesita brillante, la usará brillante. Pero Él es el que la va a usar. Yo la voy a poner. ¿Cuánto pones tú? Yo pongo lo que tengo. ¿Qué es eso en tu mano? Una vara. ¿Y eso para qué sirve? Déjamelo acá. Yo veré para qué sirve. Porque no tenía sino una vara. Y sirvió. Cada vez que levantó la vara, la gente temblaba. Amén. Esta vara no tiene el ojo. Es que Moisés hace así. Sea parte del mar, se para el río, de lo que sea. Bueno, y con una vara. Con cántaros y antorchas. Y sin manos. Porque si tú tienes una antorcha y necesitas un cántaro para guardar, debe ser un cántaro grande. Y las manos que te quedan ocupadas, ¿con qué vas a pelear? Es decir, los maniató para ganar. ¿Y por qué? Porque le dijo, si ganan ellos, van a creer que ellos se ganaron la batalla. Y lo que está pasando es eso. Yo llegué y había 5, y ahora encuentro 50. Como que si él se ganó los 45. Amén. De verdad, hermano, fue un gusto poder tenerlo con nosotros. Mucho por aprender, mucho que se aprendió, de verdad, con usted, acerca de quién es y cómo el Señor lo ha usado. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Que el Señor lo bendiga y que siga engrandeciendo su ministerio. Y Dios los va a usar grandemente. Déjense usar, solo déjense usar. Amén. Así va a ser. Amén. Dios les bendiga.